En este video vamos a discutir el impacto del trauma de los solicitantes de asilo. Al final de este entrenamiento podrán identificar las consideraciones más relevantes para la determinación de credibilidad en los casos de asilo. Identificar factores que puedan contribuir a cualquier problema de credibilidad aparente o real. Entender el impacto del trauma en la comunicación y la credibilidad. Y escribir y aplicar al menos 3 buenas prácticas la próxima vez que trabajen con un solicitante de asilo. Primero discutiremos el papel de la credibilidad en los procedimientos de asilo, los factores que pueden impactar la credibilidad, cómo entender el trauma y las mejores prácticas para trabajar con sobrevivientes de trauma. La credibilidad es clave si está trabajando en una solicitud de asilo. Los solicitantes de asilo a menudo no tendrán documentación sobre el daño que sufrieron en su país de origen, usualmente porque confían en sus argumentos o simplemente temen por sus vidas. Otras pruebas, como informes de condición del país o evaluaciones psicológicas, son extremadamente útiles en los casos de asilo. Pero según la ley, el testimonio de un solicitante de asilo por sí solo puede servir para demostrar que es elegible para el asilo. Si su testimonio es creíble, persuasivo, y se refiere a los hechos específicos que se adhieren a la condición del refugiado, resultará en aceptación de la solicitud de asilo. Para determinar si un solicitante es creíble o no, el juez de inmigración puede considerar todos los factores relevantes, como el comportamiento del solicitante, la franqueza o la receptividad, la plausibilidad inherente al relato del solicitante, la consistencia y cualquier inexactitud o falsedad, independientemente si esa inconsistencia, inexactitud o falsedad va o no al corazón de la solicitud del asilo del solicitante. Uno de estos factores incluye la consistencia, que significa coherencia en las declaraciones escritas y orales del solicitante en cualquier etapa del procedimiento. Por lo tanto, esto puede incluir declaraciones que los solicitantes de asilo pueden haber hecho en la patrulla fronteriza o al ICE, durante su entrevista de miedo creíble o razonable, en su formulario de solicitud de asilo, o en una declaración escrita que proporcione detalles sobre su solicitud, o en su testimonio oral ante un oficial de asilo o un juez de inmigración. La consistencia también se refiere a la consistencia interna dentro de cada una de esas declaraciones y finalmente la consistencia entre las declaraciones de los solicitantes y otras evidencias como documentos de identificación, declaraciones de testigos, testimonio de expertos, informes de condiciones del país e informes de la policía si están disponibles. Así que podrán notar que una declaración de las pruebas proporcionadas en una etapa temprana del procedimiento puede aparecer más tarde de nuevo en la entrevista de asilo del solicitante o audiencia y puede ser usada para tratar de encontrar errores en la inconsistencia de la historia del cliente. Ahora vamos a ver los factores potenciales que pueden llevar a inconsistencias o inexactitudes en procedimientos de asilo, o tal vez la impresión de que existen esas inconsistencias durante el impacto en cuanto a la exactitud. Algunos factores comunes son los problemas de traducción o interpretación, las circunstancias restrictivas de las entrevistas en aeropuertos o fronteras, especialmente si un solicitante de asilo acaba de emprender un viaje por tierra muy difícil. Puede también incluir la edad o discapacidad. Por ejemplo, si un niño no puede recordar o entender algún tipo de incidente, y puede incluir factores culturales, como la actitud social de su país para no discutir la violencia doméstica, o simplemente al discutir orientación sexual. También puede incluir la naturaleza sensible de la persecución o el tema en el que nos centramos en este módulo, los factores psicológicos, como el trauma. Sin embargo, antes de pasar al trauma, hablemos un poco sobre los prejuicios implícitos.
Los solicitantes de asilo pueden tener prejuicios implícitos y por lo tanto pueden ser aprensivos con los abogados y los proveedores de servicios, la policía, la fuerza pública o el sistema judicial o de justicia más ampliamente, basado en su contacto o experiencias previas con estas instituciones. Sin embargo, cada una de estas instituciones también puede tener prejuicios implícitos sobre el solicitante de asilo. Usted debe de pensar cómo estas entidades y el sistema judicial pueden ver al solicitante de asilo con el que está trabajando, basándose en el contacto o experiencias previas de las instituciones con los solicitantes de asilo. Y piensa en el impacto que cualquiera de estos prejuicios tiene en el procedimiento del solicitante de asilo. En las distintas etapas de un procedimiento de asilo, intervendrán múltiples factores. El solicitante de asilo, el solicitante, el representante, el intérprete, funcionario encargado de hacer cumplir la ley y cualquier juez, aunque no estén presentes todos estos a la misma vez. Por lo tanto, considera las similitudes y diferencias entre no solo el solicitante en cuestión, sino también el solicitante de asilo en cada uno de estos otros actores. Porque usted puede desempeñar un papel muy importante al tratar de mitigar los prejuicios o malentendidos de los otros actores durante el procedimiento. Ahora nos centraremos en el trauma. Los solicitantes de asilo a menudo siguen experimentando una secuela psicológica de violencia física y sexual o psicológica durante mucho tiempo después del hecho real, o pueden experimentar depresión o ansiedad por la idea de que podrían sufrir algún daño en el futuro. Aquí hay una lista de indicadores potenciales de trauma psicológico. Citaré solo algunos que son malentendidos más comúnmente. La disasociación es una manera de desprenderse de los pensamientos, sentimientos, recuerdos y alrededores. La poca afectividad se refiere a la falta de expresividad emocional. Así que mientras podemos esperar que alguien se emocione y llore al describir un incidente violento, no expresar emoción puede ser en realidad un indicador importante de que la persona está sufriendo un trauma psicológico. También puede influir la forma en que un solicitante de asilo se comunica con usted y con los demás. El comportamiento puede variar desde la poca afectividad, sonreír y reírse, que puede parecer inapropiado durante los temas difíciles y serios. También pueden no incluir información por miedo o vergüenza, pues temen de que la información llegue hasta sus abusadores, a su familia o comunidades, a policías, o pueden demostrar baja autoestima y temer del juicio o las críticas de su aplicador de asilo, su intérprete o su juez. Los supervivientes comunes suelen mostrar evasión, por lo que pueden no revelar los hechos difíciles de hablar. Pueden hacer de menos el abuso que sufrieron, o pueden hablar de tangentes para no discutir del abuso que hayan sufrido. Finalmente, el trauma puede tener un impacto significativo sobre la memoria. Los incidentes traumáticos a menudo se recuerdan como reacciones más que como palabras, por lo que un superviviente puede sentir que está perdiendo la memoria cuando uno trata de detonarla. Los recuerdos de los incidentes traumáticos también se almacenan en una parte diferente del cerebro, con otra información, por lo que el hecho de sacar a relucir un recuerdo de un incidente traumático usualmente lleva a inundarse de otros recuerdos u otros incidentes traumáticos de repente y aparecen de golpe. Y como resultado de esto, los recuerdos de un solicitante de asilo de un incidente traumático pueden estar fragmentados y a veces quizá no lineales o carecen de detalles. Y como el trauma determina la forma en que un solicitante de asilo puede contar su historia, esto puede tener un impacto en la credibilidad y se percibe en su solicitud de asilo. Su narrativa puede parecer internamente inconsistente,
confusa, desarticulada o incluso imposible, vaga o indiferente. Su historia también puede cambiar con el tiempo, desde el momento en que llegó a la frontera hasta su audiencia con el juez de inmigración, incluso con respecto a los detalles más esenciales. Aquí dejo notado un artículo de Stephen Parsky que habla sobre el trauma, la credibilidad y el otorgamiento de las solicitudes de asilo. Él encontró en el estudio de las determinaciones de credibilidad en los casos de asilo que los jueces esperan que los solicitantes creíbles cuenten una historia consistente. Sin embargo, esta es una suposición peligrosa, en la que los solicitantes y los sobrevivientes de trauma pueden tener una solicitud de asilo genuina, pero no pueden proporcionar un relato consistente o detallado de algunas de las situaciones que acabo de discutir. Y posiblemente pierdan la posibilidad de recibir su asilo. Entonces, ¿qué podemos hacer como redactores de la solicitud? Destacaré unos puntos importantes aquí. En primer lugar, cuando te reúnes con un solicitante de asilo, es importante escuchar activamente, además de escuchar las palabras que está diciendo. Busca pistas no verbales, como su lenguaje corporal, el tono de voz, el contexto de la entrevista y la historia de los individuos para entender el significado de esas palabras. La escucha activa también significa validar los sentimientos del solicitante de asilo y mostrar empatía. Aquí hay una lista de algunos ejemplos de respuestas que pueden ser apropiadas cuando alguien le describe un incidente traumático. En segundo lugar, trate a la solicitante de asilo como una compañera en el proceso. Puede que él o ella sufra de baja autoestima y dude en hacer preguntas. Puede no querer quitarle su tiempo o puede culparse por no entender lo que está diciendo. Pero verifique periódicamente si tiene preguntas o si necesita aclaración. Y dele un refuerzo positivo cuando le ayude y o tenga una duda. También asegúrese de que sepa que está bien en contestar no lo sé y no lo recuerdo. Y también, si cree que puede haber una confusión, en lugar de preguntar ¿entiende?, cúlpese a sí mismo y pregunte ¿fui claro? ¿Debo reformular? Dependiendo de la etapa del proceso en la que esté ayudando al solicitante de asilo, también puede encontrarse ayudándolo a prepararse para una entrevista o una audiencia, ayudándole a dejar una declaración escrita, que es justamente una declaración. Estas declaraciones escritas y orales en las diferentes etapas del procedimiento de asilo deberían permitir al oficial o al juez conocer cierta información que es necesaria para tomar una decisión favorable. También son oportunidad para sensibilizar al oficial o al juez sobre las vulnerabilidades y los antecedentes del solicitante de asilo. Además, como los solicitantes suelen temer ser traumatizados, un solicitante de asilo hace un proceso de preparación para una entrevista o una audiencia. Algunos solicitantes también han dicho que el proceso de preparación puede ayudar a mejorar su confianza en sí mismos y facilitarles la memoria sobre los detalles pertinentes. Debería considerar la posibilidad de crear una lista cargada de ayudas visuales. Es muy útil y también observar su comportamiento, así como discutir acerca de las técnicas de anclaje a la realidad durante las sesiones de preparación para que se sientan más cómodos durante la entrevista o la audiencia real. Tenga en cuenta que las declaraciones escritas u orales de un solicitante de asilo deben ser en las propias palabras del solicitante, teniendo en cuenta, por ejemplo, su edad o nivel académico, deben de basarse en su conocimiento personal del solicitante, sin exagerar ni adornar y sin análisis, argumentos o especulaciones jurídicas. Los solicitantes de asilo deben de proporcionar todos los hechos relevantes, pero es trabajo del abogado o del juez relacionar estos puntos y conectar los hechos con las normas legales.
Ahora aplicarán lo que hemos aprendido y expondrán algunos de estos temas más adelante a través de una serie de hipótesis. Hipótesis número uno. Está realizando una entrevista de solicitud con una solicitante de asilo que revela que fue abusada sexualmente por un miembro de su familia hace muchos años en su país de origen, cuando era una niña. Le dice que todavía se siente avergonzada y deprimida cuando piensa en el abuso, y esta es la primera vez que habla sobre ello. ¿Cuál de los siguientes elementos podrían ser parte de una respuesta apropiada? Puedes seleccionar más de una respuesta. Si eligió las respuestas B, D o F, son las respuestas correctas. Sé cómo se siente, sé cómo te sientes, puede ser a veces una respuesta problemática, porque a menos de que haya usted experimentado algunos de los mismos incidentes que el cliente o la persona con la que trabaja, realmente no puede comprender completamente cómo se siente. Por lo tanto, puede resultar de una forma más vacía de relacionarse con el cliente. En cambio, si quiere hacerles saber de que no están solos, que están ahí para ayudarles, o que si su papel es limitado, hay otras referencias que puedes proporcionar, otras personas que pueden ayudar al cliente. No debería sentirse así, también puede ser problemático, porque aunque no esté de acuerdo en lo que, porque aunque usted esté de acuerdo de que la culpa no es de la clienta, su sentimiento es normal por lo que ha pasado y basado en lo que sabemos sobre el trauma psicológico. Así que en lugar de decir no debería de sentirse así, tiene más sentido decir es normal que se sienta así, pero no es su culpa. ¿Y por qué has esperado tanto tiempo en decírselo a alguien? Tiene un elemento de juicio. Aunque puedan no haber circunstancias en las que necesites saber las razones por las que el cliente o el solicitante de asilo con el que trabajas no se lo ha dicho a nadie antes. Pero se puede formular de una manera menos crítica o puede practicar la pregunta explicando por qué la estás haciendo. A veces ayuda a hacer saber a la persona que esto es algo que un oficial o un juez puede preguntar. Y en esa manera usted está ayudando a su cliente para prepararse a responder eso. Puede explicar que se está haciendo esta pregunta y luego puedes proceder a preguntar las razones por las cuales los clientes hicieron o no hicieron algo. Siguiente hipótesis. Está ayudando a un cliente a prepararse en su entrevista de miedo creíble. Fue violentamente atacado por miembros de una pandilla en su país de origen en dos ocasiones diferentes. Pero el cliente dice que el primer ataque ocurrió en algún momento hace 3 o 5 años, pero no puede recordar la fecha exacta. Dice que todavía puede recordar ciertos aspectos del ataque muy claramente, pero tiene una dificultad para recordar otros detalles. ¿Cómo manejaría la dificultad del solicitante de asilo para recordar la fecha? Puede elegir más de una respuesta. Si eligió las respuestas B, C, E y F, son las respuestas apropiadas. No puede decirle a su cliente o al solicitante de asilo con el que trabaja que haga su mejor suposición, porque como sabe, la credibilidad es muy importante. Y si su cliente no sabe la respuesta, es mejor decirle que diga, no me acuerdo, que tratar de inventar algo que no podría ser realmente exacto, que podría ser que contradiga más tarde si realmente se recuerda de la fecha. También ayuda a hacer notar los problemas de memoria del solicitante de asilo en la declaración, o, si esto fue una entrevista, su solicitante de asilo puede hacérselo ver a través al oficial. Esto ayuda a la percepción de cualquier problema de credibilidad. Así que si el cliente, por ejemplo, le dice al oficial, desde que ocurrió este incidente tengo problemas para recordar fechas, eso le está indicando al oficial que puede haber
algunas inconsistencias, pero hay una razón para esto y el cliente o el solicitante de asilo ya está siendo franco al respecto. No debe de aconsejar al solicitante de asilo que no mencione el incidente durante la entrevista porque es muy importante. En la solicitud del solicitante de asilo, mencionar que él fue agredido por miembros de una pandilla y es probable que el oficial le pida más detalles. Así es que es mejor preparar a los clientes para que digan no recuerdo para algunos de esos detalles y realzar los detalles que sí recuerdan en lugar de no mencionar ese incidente en absoluto, ya que es un elemento clave para la solicitud. Por una razón similar, yo diría que no debería de ignorar el asunto y no seguir adelante. De nuevo, porque este es un aspecto crítico para la aplicación del solicitante de asilo y más bien debería de explorar opciones para mitigar cualquier asunto creíble en el futuro en lugar de simplemente dejarlo. No debe de presionar a su cliente para que recuerde una fecha, pero sí debe de charlar con el solicitante de asilo para que piensen en posibles soluciones. Y si dos de esas posibles soluciones son presentar artículos sobre el impacto del trauma en la memoria para educar al oficial o al juez sobre por qué un sobreviviente de un trauma, como este solicitante de asilo, podría no recordar ciertos detalles, y también contar con declaraciones expertas de un psicólogo que explique el impacto del trauma en la memoria, el impacto de la trauma en las declaraciones fronterizas y el impacto del trauma en la solicitud de asilo de niños. Así que si usted está trabajando con un solicitante de asilo que podría beneficiarse de la presentación de una de estas opciones, por favor póngase en contacto con nosotros.